están? Bienvenidos, soy Jessica Soto Huerta, estamos iniciando una edición más de este especial Congreso Futuro, llevando a ustedes en los futuros posibles que nos han planteado cientos de científicos que han estado presentes en este encuentro con la ciencia y el conocimiento desde el año 2011 hasta la fecha. Les recuerdo que Congreso Futuro nació en la Comisión Desafíos del Futuro, que está presidida por el senador Guido Girardi e integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Urresti, Juan Antonio Coloma, y cuenta con el respaldo de los cientos de científicos que han participado en Congreso Futuro, de la Academia Chilena de Ciencias, de las universidades, del mundo político, público, privado y la sociedad civil. Les recuerdo que este programa, Congreso Futuro, está siendo transmitido en las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades en el compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento a todos los ciudadanos y llegar así a todos los rincones de nuestro país. Temas diversos, astronomía, cambio climático, edadismo, genética y muchos más son los que vamos a revisar en este especial Congreso Futuro que comienza ahora. Estamos con el doctor en Inteligencia Artificial de la Universidad de Edimburgo, además ingeniero civil y máster en Ciencias de la Computación de la Universidad Federico Santa María, John Atkinson. ¿Cómo estás tú? Hola Jessica, bien, gracias. Un gusto estar acá. John, un gusto tenerte en este especial Congreso Futuro. Primero cuéntanos cómo ha sido este periodo para ti de confinamiento y cómo has enfrentado el COVID-19 este año 2020. Ha sido interesante, súper complejo como para mucha gente, porque obviamente toda la actividad ahora se ha enfocado en tareas que hay que hacer online, en las clases, en nuestro caso como profesor, que hay que hacer online, material que hay que pensar de otra forma, terminar el libro que estaba trabajando. Entonces ha sido como un periodo bien especial, pero también muy agotador como para mucha gente. John, tú participaste en Congreso Futuro en el año 2019, hablándonos acerca de la conciencia de la inteligencia artificial, y queríamos partir por quizás una definición bien básica, y esto a raíz de que han aparecido algunos estudios, especialmente en Europa, donde el 40% de las empresas europeas no venden tecnología de inteligencia artificial como se cree, y eso también sucede en Chile. ¿Qué es la inteligencia artificial? Mira, en simple inteligencia artificial no es otra cosa que, más allá de los tecnicismos que puedan aparecer como para explicarlo mejor, pero a pera y manzana es la ciencia que básicamente estudia el diseño de máquinas, de computador inteligente, que hagan tareas inteligentes, entre comillas, como si la hicieran los seres humanos. Ahora, lo que implica que la hagan mucho mejor que un humano, ahí es la diferencia. Y hay que entender entonces cómo hacen determinadas tareas los humanos, qué es lo que una máquina necesita para hacerla igual o mejor. Bueno, ahí viene todo un campo y todo un tecnicismo que es bastante más complejo. Es decir, nosotros podríamos decir que las máquinas más adelante podrían sentir y podrían pensar igual que los humanos. De hecho, el objetivo original, cuando partió esto en los años 45 por ahí, en teoría, porque obviamente no había la tecnología que hay en estos momentos, ni los datos que hay ahora, era justamente tener un modelo de cómo podía una máquina pensar, una máquina o computador, en esa época se llamaba máquina, pues. Un computador podía pensar como los humanos, ¿y por qué? Y ahí está la cosa interesante, no solamente para hacer las cosas como si fueran humanos, porque puede ser una cuestión totalmente teórica y digna de ciencia ficción, nada más, sino para resolver los problemas complejos que ni siquiera un humano los puede resolver bien. Y estamos plagados de problemas complejos en la vida real por todos lados, y que la tecnología convencional no los puede resolver, o si lo resuelve, lo hace de una forma súper ineficiente. Entonces, por eso obviamente cuando se dice que superar o pensar como lo humano es realizar tareas desde el punto de vista cognitivo mental, que obviamente tengan una complejidad tal que en realidad un humano o alguien con más potencia que un humano, porque estamos teniendo un punto, cuando hacemos todo esto, estamos teniendo un punto de referencia que son los humanos. Cuando decimos inteligencia con respecto a humanos, claro, estamos en el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces la IA es como bastante como egocéntrica, porque en el fondo dice con respecto a un humano. Pero si viniera un extraterrestre, a lo mejor no nos encontraríamos inteligentes. Entonces se reirían de nosotros, decir, inteligencia artificial, ¿con respecto a qué? No, con respecto a estos tontos que están al lado, digamos, en realidad. Entonces es como bastante relativo, digamos, porque es algo que, digamos, que depende del ser humano en particular. Entonces, lo que se busca, en realidad, es emular un montón de capacidades humanas en cómo resolvemos los problemas para hacerlo mucho mejor, para hacerlo mucho más eficientemente. Porque si hay una cosa interesante que tiene nuestra inteligencia humana, es que no solamente resolvemos los problemas,
en general, si no resolvemos los problemas, idealmente muy eficientemente. Y a veces las máquinas tradicionales no tienen esa característica. Pueden hacerlo, pero para que a lo mejor que lo hagan eficientemente involucra una cantidad de recursos y una cantidad de tiempo enorme, ¿te fijas? Entonces el desafío no es menor. Por lo tanto, tú dices que la inteligencia artificial podría solucionar problemas importantes que nos están afectando. Dentro de ellos, este año, ha sido el tema de la educación, el trabajo, la salud. ¿Cómo podríamos tomarlo como una oportunidad, la inteligencia artificial, en la solución de estas problemáticas? Claro, mira, lo que tú nombraste, la educación, salud y trabajo, en realidad son casi como los pilares fundamentales de dónde la inteligencia artificial podría impactar socialmente, porque uno ve muchas veces aplicaciones de diferentes tipos de inteligencia artificial en la industria, en el mundo privado, y lo ve como súper lejano. Pero estos tres temas son súper importantes porque tienen impacto social no menor. En la educación, fíjate, si tú empiezas a pensar, ¿dónde están los problemas de la educación? Es un problema bastante complejo, pero en general, tú dices acceso a recursos. No tenemos profesores capacitados para toda la gente. No tenemos infraestructura para todo. Y la pregunta del millón sería, ¿y qué pasaría si tuviéramos capacidad, entre comillas, infinita? Pero capacidad infinita es imposible. Tú me dirás, porque quiere decir que necesito tener gente. No. ¿Pero qué pasa si tuviéramos inteligencia artificial que reemplazara a las veces un profesor, un tutor? Y eso ya se está haciendo. Ya, es una realidad, y eso es algo que se hace hace 25 años, lo que pasa es que ahora está decantando, digamos. Y ahí tenemos sistemas que funcionan como tutorios humanos. Entonces tengo la posibilidad, y especialmente en esta época que estamos con mayor cantidad de actividad online, tendríamos la posibilidad de tener tutores que interactúan con una persona en tiempo real, sin necesidad que haya un profesor real, ¿cierto?, interactuando. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con eso en la Ahí educación. ocuparíamos la inteligencia artificial. Por supuesto. ¿Y por qué no un sistema automático tradicional? Porque un sistema, y ahí viene otro cuestionamiento, y que es la diferencia con la automatización tradicional, es que en la automatización tradicional es una máquina que alguien, un humano, diseñó con ciertos criterios preestablecidos. El problema, que en la realidad, tú no funcionas con criterios preestablecidos. Entonces te funciona hasta cierto punto. Entonces, si vas a dejar una máquina que interactúe con una persona y de repente va a tener un cambio conductual, algún cambio de paradigma, un switch en la conversación, obviamente un sistema tradicional no puede reaccionar. Tanto necesita un sistema que tenga una capacidad, como si fuera un humano, de resolver problemas cuando no estaba planificado, cuando no estaba, por decirlo de alguna forma, definido de esa forma por el diseñador. Desde el Sí. punto de vista del trabajo, nosotros hemos visto cómo se ha perdido varios puestos de trabajo, pero también me imagino que por esta cosa del distanciamiento, del confinamiento, también se va a automatizar muchos trabajos. ¿Cómo ves tú este post-COVID que nos va a enfrentar a un mundo distinto en materia laboral? En materia laboral, y un tema que incluso ya hemos conversado también de esto como en otra instancia, es un tema súper importante porque en general la automatización tiene que ver bastante con el tema del trabajo, obviamente, o sea, influye en general positivamente en el trabajo, obviamente tiene algunos aspectos negativos si no está regulado, que producto de la automatización se empieza a despedir a la gente, obviamente. Pero ahí tiene un rol súper preponderante, Jessica, porque en el fondo te puede comenzar, y lo que está empezando a acontecer, empezar a reemplazar o hacer tareas que son extremadamente complejas para el humano, y por tanto puede dejar al humano de lado, pero que no significa, y hay un tema legal laboral, no significa que la persona quede sin trabajo. Lo que puede hacer la inteligencia artificial con nosotros es convertirse como una herramienta que puede automatizar tareas complejas, mientras que la persona que hacía cosas más rutinarias, que se dedique a hacer otras cosas, o que tenga tiempo para capacitarse en otros temas que actualmente no lo tiene. ¿Te fijas? Entonces, en muchas partes de Europa ha pasado que, si bien es cierto, han incorporado inteligencia artificial para automatizar tareas en un cierto dominio, pero la gente no la han despedido porque han dicho, bueno, esta persona tiene una experiencia y una capacidad humana que perfectamente la podemos poner en otro lado. Por ejemplo, la atención al cliente, hemos tenido problemas porque la gente piensa que cuando le ponemos los robots a atender, por así decirlo, no son muy emocional, no tienen como feeling, entonces ahí ponemos a la persona, ¿te fijas? Entonces, esto es súper interesante porque además te puede aumentar la productividad, ya está probado, te puede aumentar la productividad, ¿cierto? Te reduce la carga de trabajo, te aumenta la productividad especialmente en cosas que son menos rutinarias, porque la automatización en general, la clásica, tiene un patrón común, que está pensada para cosas que son rutinarias, que son preestablecidas, que Pero en alguien, algún yo las momento diseño.
pero yo en algún momento esas cosas rutinarias me imagino que van a ir evolucionando a cosas que no son tan rutinarias. Exacto, exacto. Y por eso, en el término de la fuerza laboral y general en la comunidad internacional, y hay muchas organizaciones que están involucradas en esto, incluida la OCDE, lo que se está estipulando es como niveles de automatización inteligente, porque tú tienes el nivel más bajo, lo que dices tú, digamos, claro, cuando es automático clásico, no hay mucha inteligencia que colocarle ahí. Pregunta, ¿en esa automatización siempre va a depender a lo mejor de un humano o depende de sí mismo? En la automatización tradicional, que quiere decir que hay un humano que lo diseña y no depende del humano en el sentido que no que tenga que está el humano siempre al lado, necesariamente, pero sí que depende del humano que le dio las órdenes, que es diferente. O sea, yo podría decir, tengo computadora, aprieto un botón y no estaba el humano al lado. Yo como usuario, como cliente, apreté un botón. Sí, no está el diseñador, pero el sistema, el computador funciona con órdenes que le dio el diseñador, que es diferente. En cambio, en los sistemas de inteligencia artificial tiene la particularidad que no hay órdenes preestablecidas. Okay. El sistema va aprendiendo a partir de lo que ve en el entorno, a partir de lo que observa con el usuario, con el cliente, es decir, está constantemente alimentándose. Esa es la idea, que está constantemente alimentándose. Y eso es lo que hace también que en términos del trabajo, que tiene que ver con tu pregunta, no solamente que te puede aumentar la productividad en la automatización ahora, sino que además con el tiempo, a medida que empieza a acumular más experiencia, va mejorando. Pero también depende, como tú decías, el tipo de tarea, porque hay tareas que son más rudimentarias, que eso tecnología convencional lo resuelve. Y hay otras tareas que ¿Podríamos empezar a tener miedo de la inteligencia artificial? O sea, no miedo, es que lo que pasa es que depende cómo la tomes, porque hay ciertos roles que tú dices, sí o sí van a usarse para reemplazar a alguien. Y claro, y ahí hay que regularlo. Ya ahí no está tanto el tema técnico, sino más, digamos, legal, por así decirlo, ¿cierto? Y hay otro tipo de labores en los cuales, sí, la IA puede hacer cosas súper interesantes, puede automatizar cosas complejas, y también las puede hacer en forma, sin que ni siquiera haya un humano al lado, pero muchas veces, para ser realista, el humano tiene que estar supervisando. Que hay otras aplicaciones en que, por mucho tiempo ya, hasta el día de hoy, usa inteligencia artificial y no se ven. Y digo, pero ¿cómo? ¿Se ponen anuncios en las páginas, en cada hoja en blanco? No, porque tiene una cantidad de combinaciones tales que no lo podría hacer eficientemente. Pero a ti tiene una máquina que hace todo eso. Pero la máquina, esto viene hace mucho tiempo, en los diarios en general en el mundo, la máquina no es perfecta, por tanto te puede quedar un error. Pero ¿cuál es la gracia? Que igual hay un humano que está en la empresa periodística que está a cargo de supervisar cuando dice, ok, vamos a poner la máquina que me haga el trabajo, pero yo igual después voy a echar un ojo porque quizá hay un error. Entonces, claro, en ese tipo de cosas tú no vas a reemplazar 100% al humano, porque igual el humano se requiere. Hay otro tipo de cosas donde no vas a reemplazar por ahora, por lo menos por tanto tiempo, en temas que tienen que ver con empatía, ¿cierto? Con temas emocionales, cuando atiende a un cliente en una empresa, tú puedes tener una máquina, pero si no tiene empatía, yo te aseguro que al corto tiempo la gente se va a estar quejando de las máquinas. Sí, porque puede resolver bien el problema, cuando en realidad la atiende súper mal. Entonces la gente se empieza a espantar. Pero cuando empieza a atender bien, no se van a espantar. Claro, pero cuando empiezan a entender, que no pasa todavía, no se van a espantar. Y la idea, y esto viene de antaño, de los 40, en general hay varios tests, pero uno de ellos lo que pretende en simple es que si tú logras tener un sistema, una máquina que te engañe, haciéndose pasar con un humano cuando no lo es, ahí entra a preocupar. Claro, porque en el fondo te va a causar duda. ¿Y tú qué crees eso va a pasar? Porque lo que pasa es que hay varias tareas que ya hay máquinas que han sobrepasado al humano con ese tipo de tests, en el fondo. Y hay otras que no, uno se da cuenta de inmediato, empieza a interactuar, no, esto es una máquina que me está contestando cosas básicas, ¿te fijas? Pero hay otras que, sin embargo, que hacen cosas súper interesantes. El ámbito salud, de hecho, que era el otro ámbito que tú decías, nombraba educación, salud, hay un tema no menor. O sea, si yo logro una máquina que me haga buenos diagnósticos, que me detecte bien el COVID en una imagen de rayo X, no basta con que, y lo que está pasando, hay todo un cuestionamiento hoy en día, no basta con que sea preciso, sino que además, otra componente que lo hace más cerca al humano, que además me lo puede explicar. Las máquinas en este momento, en salud, en diagnóstico, están teniendo, matemáticamente hablando, más efectividad que el humano. O sea, por ese lado no hay problema. El problema es que mucha gente todavía no lo acepta, porque prefiere ir a su médico de cabecera y le da más confianza. Pero cuando llegue va a haber más precisión, más rapidez en el diagnóstico, menos enfermedades y a lo mejor
no tratarte cuando tú ya estás enfermo, sino que adelantar Prevenir, a algo que prevenir. vaya a ocurrir. Esa es la otra gracia que tiene un fin proactivo, en que yo puedo predecir situaciones, por tanto me puedo adelantar. Te puedo decir, ¿sabe qué? Usted ni siquiera va a llegar al médico, preocúpese de esto, esto otro, tiene tal problema, y listo. Incluso va más allá. Entonces, no es un tema solamente para resolver problemas complejos puntuales, sino incluso adelantarse a lo que pueda venir, y eso se está empezando a dar. En el tema de salud es crítico, porque imagínate que una máquina te dice que con un 95% de exactitud que tienes cáncer de próstata. Y un médico equivalente te lo dice con un 53% de exactitud. Matemáticamente tú le creerías a la máquina, ¿cierto? En teoría. Pero en la práctica seguramente vas a buscar otra opinión, porque todavía no confías, porque le faltan cosas. Y de hecho, el siguiente paso ahí que se viene a futuro es que no solamente las máquinas tengan inteligencia per se, sino que sean capaces de explicar. Además de haber participado en Congreso Futuro, participaste en la mesa de inteligencia artificial de la Comisión Desafíos del Futuro, que en el mes de septiembre de 2019 presentó esta propuesta al presidente de la República, Sebastián Piñera. ¿Cómo ves tú la inteligencia artificial en Chile? ¿Hay posibilidades? ¿Y cuál es tu visión de futuro con respecto a ella? Ya, mira, creo que se hizo un trabajo súper interesante, súper potente, porque ese trabajo básicamente fue un diagnóstico que era necesario, que no se había hecho a nivel país, ¿ya? Entonces, un trabajo sistemático súper importante. Y también nos dio información interesante que, de hecho, los que estamos en esto la habíamos visto, pero en realidad no la habíamos formalizado, y que, de hecho, hay en general mucha, aunque parezca como obvio lo que voy a decir, pero hay mucha ignorancia con respecto al tema. Para la persona común y corriente que hay mucha ignorancia, claro, hay que formarla, como lógico pensarlo. Sin embargo, también vemos mucho desconocimiento a nivel de instituciones públicas y privadas. Y eso tiene todos unos efectos colaterales súper importantes, porque de hecho eso lleva a que la empresa privada no utilice las tecnologías que corresponden porque solamente se está guiando por los nombres bonitos, que el aparataje estatal digamos, tenga el mismo problema, digamos, que porque ve algo bonito pero no sabe si le sirve o no. Entonces ahí nos hemos encontrado algunos problemas interesantes que hay que resolver. Y yo creo que parte se resuelve por entrenando a la gente, ¿cierto? Ahí tenemos un problema de concepto entre Big Data y tecnología de datos, tenemos un concepto errado de la inteligencia artificial. Exactamente, porque yo diría que el principal problema es que lo que me ha tocado ver, tanto en el aparataje público como en muchas empresas, que, digamos, donde yo trabajaba como consultor, es que en general actualmente, por alguna razón que desconozco, será no sé, que la gente está como demasiado bombardeada por los medios, noticias que ve de afuera, no sé, que la gente asocia que cualquier cosa que se automatice es inteligencia artificial, por lo más simple que sea. Entonces ya como que se olvidó el concepto de automatización tradicional que viene de los fines de los 70. Entonces, y me ha tocado ver que de repente es un computador que hace un trabajo particular súper trivial, digamos, casi a nivel de hacer una planilla Excel. Inteligencia artificial, entonces, y es mucho más que eso, digamos. Pero por otro lado también, si se ha visto, digamos, y hay que reconocer que también hay algunas empresas que se han dedicado malamente a hacer eso, digamos, que se ha venderte una cosa que no corresponde, como el estudio que tú decías, de la Unión Europea, que fue súper decidor. Y aquí en Chile también pasa, y harto. O sea, que descubrió que más del 40% de las empresas que decían vender inteligencia artificial no lo hacían. ¿Ya? O sea, eso también pasa en Chile, es interesante. Pero ojo que porque hay dos interpretaciones posibles a ese estudio. ¿Ya? Es que o me están mintiendo, que es una posibilidad, ¿cierto? O sea, que me estén mintiendo algo que no es, pero por venderme. Y la segunda posibilidad, no me mienten, pero lo hacen con tecnología tradicional nomás, nada más. Es decir, aquí hay una posibilidad, porque mucha gente vende tecnología convencional ¿y por qué? Porque le pone el nombre, y esto ha pasado años luz atrás también, le pone un nombre bonito que venda. Yo he visto, si testigo de empresas que si no aparece un nombre bonito tipo inteligencia artificial o Big Data o no sé, cualquier otra cosa, no lo compran. Ya, pero ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros o hacia dónde vamos? ¿Se puede desarrollar inteligencia artificial en Chile? ¿Tenemos posibilidades y en cuánto tiempo más? Sí, se puede desarrollar y para eso lo que hay que hacer, y es un poco lo que estaba proponiéndose, digamos, el trabajo que hicimos, es un esfuerzo mancomunado y yo creo que es un tema complicado, un esfuerzo mancomunado entre el sector público, el privado y las universidades y aquí está la diferencia, para desarrollar inteligencia artificial propia. Porque lo que no mucha gente se ha dado cuenta, que todavía sigue pensando que esto es algo de ciencia ficción y que queda para los científicos, todo que esto es para nuestro cada día, ya es para nuestro cada día en muchos lugares.
¿ya? Estamos hablando de parte de la cuarta revolución industrial, ¿ya? En que está todo el mundo preocupado. Por tanto, ¿a qué voy con eso? Que es algo estratégico. Como es algo estratégico, yo creo que el punto donde deberíamos ir, y creo que estamos capacitados, pero falta buena disposición para eso, es que deberíamos ser actores, valga la redundancia, activos y no pasivos, o sea, hacer nuestro propio desarrollo de inteligencia artificial en el país, porque es demasiado sensible para depender de otros. ¿Y tenemos la capacidad? Tenemos la capacidad, pero yo creo que todavía hay un tema cultural que nos conformamos con, y en general en el mundo privado también pasa, y nos conformamos y muchas veces nos gusta más traer cosas de afuera que lo que está acá. Entonces, a eso me refiero con la buena disposición. Está la capacidad, en las universidades, está la capacidad científica, está el ecosistema de innovación, requiere muchas mejoras, pero está, ¿ya? Pero tenéis que tener una buena disposición, y lamentablemente lo que me ha tocado escuchar a veces son, y por eso lo digo con conocimiento de causa, me ha tocado escuchar comentarios de entre el empresariado que dice, pero ¿para qué nos vamos a complicar? Traigamos las cosas afuera nomás y sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, claro, desde ese punto de vista, la respuesta a tu pregunta es no, ¿para qué? Pues sí, digamos, si alguien dice que hay que traer las cosas hechas de afuera, nada. Pero bueno, yo el creo desafío que entonces es empezar a buscar y crear nuestra propia inteligencia artificial. Háblame de analítica textual. Me llegó por ahí un soplo de que lanzaste ya, un libro hace algunos días. Sí, buena, porque es un libro que terminé hace poco de escribir, fue mi bebé en pandemia, estos 4 meses. Tiene que ver con inteligencia artificial, de hecho tiene que ver también con el análisis de datos, una mezcla. Analítica textual tiene que ver con todo lo que significa con el análisis por medio de computadores, cierta inteligencia, de fuentes de información textual. Y en realidad estamos plagados de información textual por todos lados. Tenemos periódicos, tenemos reportes, tenemos la información que está en páginas web. Y lo que hace el libro que es técnico, pero en realidad a un nivel introductorio, es básicamente motivar e introducir, para la redundancia, a un profesional o a una persona con ciertos conocimientos mínimos al mundo de las técnicas automatizadas para analizar información textual. ¿Dónde lo puedo encontrar? Esto actualmente está disponible en Amazon por un tema de restricción del COVID. Amazon nos está enviando la versión papel fuera de Estados Unidos, así que lo pueden adquirir por Amazon en su versión libro electrónico, el Kindle. Electrónico. Sí, yo creo que va a ser súper interesante para la gente que le interese la IA, para la gente que le interese el análisis de datos, porque creo que da una perspectiva... Creo que lo traté de hacer bastante pedagógico para que casi cualquiera lo pueda entender. Aparte tiene un pedacito también hecho en tiempos de pandemia. Hecho en tiempo de encierro, exactamente. John, ¿cuál es tu futuro posible? Aquel que pensaste que iba a ocurrir en 15 años más, 20, 30, 50, pero está a la vuelta de la esquina. Lo que yo venía pensando hace tiempo, hace muchos años, y yo casi 30 años en esto, y que nunca pensé que solamente lo podía vislumbrar en ciencia ficción. Fíjate que no es lo tecnológico, es otros planos que empezaron a aparecer ahora, lo ético, las consideraciones éticas, lo moral, el tema de la conciencia, y está empezando a pasar. Y está empezando a haber toda una bataola en eso, porque en el fondo, piensa en el caso vamos a algo súper doméstico, como los famosos vehículos no tripulados. Sí, hay todo un tema técnico que hay que resolver, la tecnología que hay que mejorar, pero ahora hay ya consideraciones legales, consideraciones éticas, ¿ya? O que una cámara de vigilancia en Hong Kong que te está espiando automáticamente haciendo reconocimiento facial y que es casi película de ciencia ficción que te pone el gran en mano, eso era impensable. Más allá de la tecnología, pero que incluso se cruzara, porque es lo que está pasando, se cruza con aspectos políticos, de que es un sistema que te controla y que está viendo que lo que estás haciendo, hasta cómo te ríes, si vas a clases, si estáis copiando, etcétera, etcétera. Entonces, casi el estilo de las mejores novelas de Orson Welles o digamos, otros escritores de digamos, ciencia ficción. Digamos. Entonces, yo creo que eso es un tema súper interesante, súper chulo que está pasando y que nos va a tener preocupados harto tiempo. Estamos como en The Truman Show, nos tienen vigilados por todos lados. De hecho, claro, bueno, en las redes sociales, en la calle, ahora fíjate que incluso ahora cosas que eran impensables, digamos, que te instalan una cámara de vigilancia en la calle y ya te están entrando a cuestionar. Oye, sí. Te están vigilando, ya, una máquina, y me está sacando una foto, pero yo no autorizo, y hice un video, y te empieza a pasar todo el rollo, yo por ver. Eso antes yo lo había visto en ciencia ficción, no más nada. Por eso, reitero, más allá de lo técnico, son consideraciones laborales, que tú lo que decías, que antes eran impensables.
éticos, que nadie se haya preocupado, porque la gente en general del ámbito nuestro científico generalmente se enfoca en la parte tecnológica y científica, pero la parte ética viene después, cuando ya uno alcanza cierto nivel de madurez, y ahora está empezando a pasar. Con nosotros aquí estaba John Atkinson, doctor en inteligencia artificial de la Universidad de Edimburgo y científico chileno que estuvo en Congreso Futuro 2019. ¿Tiene conciencia la inteligencia artificial? Esa es la charla que vamos a ver de vuelta de comerciales en este especial Congreso Futuro. John, muchas gracias por este contacto. Me quedó súper claro que es inteligencia artificial. Voy a empezar a controlar ahí para que no me vigile tanto, no me vigilen tanto las cámaras, pero en realidad viene un futuro promisorio para nosotros y quizás lo que tú dijiste es real. Tenemos que aprender a desarrollar inteligencia artificial en nuestro país porque tenemos la capacidad, tenemos a los científicos, tenemos muy buenas universidades y sería nuestro plus del futuro. Muchas gracias, Jessica. Gracias a ti. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro, revisando los futuros posibles que cientos de científicos nos han planteado en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha. En el bloque anterior tuvimos a John Atkinson, doctor en inteligencia artificial, ingeniero civil y máster en ciencias de la computación de la Universidad Federico Santa María. En la oportunidad nos señaló que proyecta Internet de la conciencia, que comparte información del inconsciente. Los dejo entonces con su charla del año 2019. ¿Tiene conciencia la inteligencia artificial? John Atkinson, en este especial Congreso Futuro. Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Súper. Buenos días a todos. Venía medio atrasado hoy día. Pasé donde una cliente que tenía algunos problemas. Me dijo que tenía algunos problemas con el computador, que algo no estaba funcionando. Y efectivamente estaba un poquito desesperada la señora. Le dije que tiene razón, porque los computadores actualmente tienen muchas limitantes, tienen muchas restricciones. Entonces, definitivamente, lo que necesitamos es dotar al computador de más inteligencia, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Cómo hacemos eso? Esto es algo bastante antiguo que ya hemos estado hablando antes. Y básicamente, hace muchos años surgió algo que se llama inteligencia artificial, que es lo que estamos hablando hoy en día. Por ahora, la definición que voy a tomar, más adelante la vamos a ajustar, es básicamente la ciencia de construir computadores que hagan cosas que si le hicieran los humanos serían inteligentes. Eso es bastante cuestionable desde diferentes puntos de vista. Hay muchos avances, no voy a entrar en detalle en esto, ustedes ya lo han visto, tenemos tecnología de vehículos no tripulados, tenemos reconocimiento de personas, visión artificial, ¿cierto? Tenemos sistemas bastante domésticos que uno puede comprar para llevarse a la casa, una aspiradora, tenemos sistema de interacción humano-computador, un sinfín de aplicaciones, incluso en la cocina, tenemos este robotito que nos ayuda a limpiar, incluso tenemos sistemas que pueden entender nuestros mensajes, lo que escribimos, traducirlo y llevarlo a un ambiente que podamos tomar algunas decisiones. Pero también tenemos algunos temas que no son tan fantásticos, igual tenemos problemas que resolver, ¿ya? Por ejemplo, este bichito que está ahí, obviamente algo le falta. Pero yo me gustaría detenerme en dos aspectos fundamentales de todo esto. Básicamente, ¿qué es lo que es común entre todas estas cosas que hemos visto? Todo lo que ustedes han escuchado. Básicamente, todos estos sistemas básicamente son sistemas de procesamiento de información que perciben del medio, tratan de comprender, intentan de comprender de alguna forma y luego generan alguna acción para lograr algún cambio en el mundo. Sin embargo, esto es lo que llamamos sistema bastante obediente. Lo hacen porque yo quiero, pero en realidad si ustedes se fijan, todo lo que se ha hablado, todo lo que se escucha, en ningún momento se cuestiona. ¿Qué pasaría si yo le doy la orden a un sistema y el sistema no tiene los recursos adecuados para hacerlo en ese momento? ¿Lo hace sí o no? Lamentablemente hasta ahora eso se hace, sí o sí, 100%. Ese es un punto, ¿cierto?, que hay que abordar. Y el otro aspecto, que lo que se ha hecho hasta ahora, básicamente, es lograr avances minúsculos en lo que se llama inteligencia artificial orientada a tareas, que básicamente en la época de los 60 es lo que se denominó la Weak Artificial Intelligence, o la inteligencia artificial débil. O sea, usemos computadores para realizar tareas relativamente sencillas, que hagan cosas inteligentes que no resuelvan grandes problemas, ¿ya? Pero obviamente ahí surgen un montón de preguntas. ¿Realmente está consciente o sabe realmente lo que está haciendo el sistema? ¿Tiene control de sus estados internos?
su estado interno está modificando la forma como interactúa con el medio? Definitivamente no. Les puse esa figura que está ahí porque obviamente a alguien le dieron la orden de quemarse a los bonzos. En realidad, como un enfoque basado en tarea, dice, bueno, si me dan la orden de quemarme a los bonzos, como no tengo control interno, ¿cierto? Tengo que hacerlo, no me queda otra posibilidad. ¿Ya? Entonces creo que necesitamos más que eso, necesitamos más que algo orientado a tarea. Entonces necesitamos máquinas realmente inteligentes que incluso puedan racionar, ¿cierto? Tener conocimiento propio y tomar alguna decisión, ¿cierto? Si volvemos a los orígenes, en los años 60, cuando, o mucho antes en realidad, cuando se planificó los sistemas de inteligencia artificial, había varias formas de ver un sistema de inteligencia artificial. Para algunos, inteligencia artificial era básicamente la ciencia de hacer máquinas que pensaran como los humanos. Entonces es una corriente que tiene que ver más con ciencias cognitivas, que se ha hablado previamente en la sesión de hoy. El segundo tenía que ver con el pensar racionalmente, usar nuestras leyes, nuestra filosofía, nuestra lógica para razonar. Eso es bastante complicado porque ahí dejamos fuera a los animales, que no razonan como nosotros, sin embargo, tienen una conducta inteligente. La tercera, básicamente, el enfoque o la visión de actuar racionalmente. Resuelva el problema en base a ciertos objetivos, hágalo. Y la cuarta, donde me quiero detener, básicamente es la visión de construir computadores que actúen como si fueran humanos y todo lo que eso conlleva. Pero eso no es nuevo. Nuestro amigo Alan Turing, el matemático británico, creador del computador, básicamente ya se estaba haciendo esa pregunta. Incluso había dicho que una computadora podía ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es humano. Y eso lo volcó en el famoso test de la imitación, que algunos a lo mejor han escuchado, el famoso test de Turing. Que ¿en qué consiste? Básicamente hay 3 piezas, no se ven entre ellas. En una pieza hay un interrogador, una persona. En las otras 2 piezas hay una persona que puede responder y hay un computador que puede responder. ¿Cuál es el truco? El que el interrogador hace preguntas que le llega a cualquiera de los dos y en algún momento alguno de esos dos responde. Problema que no sé necesariamente quién me está respondiendo. Por tanto, lo que dice Turing fundamentalmente es, si yo me complico, si yo me enreo, si logro engañar al que está preguntando, se supone, aparentemente estoy frente a una computadora inteligente. Ahora, esto no le salió fácil a Turing, le salieron algunos contraargumentos interesantes, pero también hay cosas en la vida real que se puede hacer. Firulai y Fifi, que está ahí, tienen el mismo enfoque para resolver los problemas cuando alguien está navegando en Internet, ¿cierto? Pero decía que no le salió el trabajo fácil porque de inmediato vinieron contraargumentos. Dijeron, bueno, esto no puede ser así porque depende quién esté en esa cajita negra respondiendo, ¿ya? Y este famoso argumento de la caja china, propuesto por primera vez por John Searle, que me acabo de enterar incluso que iba a ser uno de los expositores de este congreso y no vino, que básicamente decía, supongamos que hay un ciudadano chino que está haciendo una pregunta en chino y quiere que una caja mágica, esta maquinita, responda una respuesta en chino. Entonces, pregunto, tengo la respuesta. Pues si uno ve lo que está dentro, se da cuenta que estoy engañando. Porque lo que hay es un caballero con diccionario, con un montón de enciclopedias, con un montón de fuentes de conocimiento, que está respondiendo a tonta y a loca, pero en realidad no sabe lo que está haciendo. Entonces, básicamente, eso nos lleva al cuestionamiento de 2 aspectos fundamentales que en realidad postuló Searle. Una, que claramente la cajita, la máquina, no está entendiendo lo que se le está preguntando. Y eso de alguna manera lleva al tema de la conciencia. Y la definición de trabajo, porque este es un tema bastante debatido, y hay muchas visiones de dónde mirarlo, de lo cognitivo, filosófico, físico, biológico, computacional. La definición que voy a tomar básicamente conciencia como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo, y de sus actos, reflexiones y sensaciones y percepciones. O sea, ¿qué yo sé de mí mismo que estoy haciendo? ¿Ya? Perdón, aquí parece que me... ahí. Hay evidencias de eso. De hecho, si uno hiciera algunos ejemplos con alguna imagen de resonancia magnética, un MRI que se llama, y uno trata de visualizar qué es lo que está pasando en nuestro cerebro cada vez que nosotros estamos en cierto estado de conciencia, te das cuenta que hay una activación importante de zona del cerebro. Si hay una activación importante de zona del cerebro, eso quiere decir que va a cambiar mi forma de cómo estoy percibiendo el mundo, el entorno. Por tanto, efectivamente hay un impacto en lo que está pasando en los seres humanos. Espero que todos ustedes que me están escuchando estén en el lado tercero, ¿cierto? Y esto origina básicamente en los últimos 20 años una nueva área que se llama conciencia artificial o artificial consciousness, que básicamente en simple tiene el objetivo de diseñar e implementar modelos computacionales de conciencia en un agente artificial. Por el momento vamos a asumir que un agente artificial no es otra cosa que un sistema al cual yo delego alguna responsabilidad, que haga algo por mí, pero yo no le especifico cómo lo tiene que hacer. Le especifico qué es lo que tiene que hacer.
O sea, vaya a comprar un producto, yo no te voy a decir cómo. Tú encárgate e interactúa con el mundo. Entonces, básicamente, ¿cómo un agente artificial podría tener esta conciencia? Esta es una definición de trabajo bastante simplificada, obviamente una materia de debate. La que me gusta bastante dice que básicamente un agente lo podría hacer habiendo aprendido lo suficiente de modo de poder simular o predecir el futuro, y ahí se conecta con lo que ustedes escucharon antes, las máquinas de predicción, poder predecir el futuro, evaluar las consecuencias de lo que puede pasar en el futuro y seleccionar posibles cursos de acción. ¿Qué es lo que debería hacer si hay cierto cambio de actitudes internas dentro de mi sistema de control, dentro de mí mismo, digamos? ¿Cuáles son las expectativas de esto? Son dos bastante obvias que uno esperaría. Primero, dotar a sistemas de inteligencia artificial de una mayor capacidad para entender y comprender el mundo, que actualmente no se está haciendo en la práctica. ¿Ya? Y lo segundo, básicamente, implementar sistemas que nos den cuenta de alguna forma de cómo podría estar funcionando la conciencia humana, por lo menos los aspectos más básicos. ¿Ya? ¿Qué pasa con algunos de estos enfoques? Han aparecido un montón de enfoques computacionales, un montón de enfoques cognitivos en los últimos años que tratan de responder esa pregunta de cómo surge la conciencia. Pero en realidad la bajada que le han hecho es bastante práctica. En vez de responder la pregunta cómo surge la conciencia, lo han respondido desde el punto de vista de cómo surge la inteligencia. Entonces, a raíz de eso, básicamente han aparecido dos modelos que voy a comentarles muy rápidamente. El primero, el que se llama inteligencia artificial, que está basada en las conductas, el comportamiento, la cual ve a un sistema como un agente artificial que interactúa con el mundo y donde su conducta depende del entorno que tenga y las condiciones en ese momento. O sea, con eso dejamos de lado el enfoque antiguo de defina lo que va a hacer y luego actúe, porque en realidad no lo conozco. Entonces, un enfoque ingenieril bastante bueno. Y el segundo enfoque, básicamente la inteligencia artificial orientada a objetivos. O sea, claro, ahora no tengo comportamiento, pero alguien me establece el objetivo que tengo que cumplir y ahí entra en juego la máquina de predicción que tengo que establecer cuáles son las posibles vías de acción para cumplirse estos objetivos. Vámonos con el primero. El primero básicamente data de los años 2000, más o menos un poquito atrás. Básicamente tiene el principio que la inteligencia, y aquí está lo más interesante de todo, el punto de vista de aplicaciones es muy potente. Dice la inteligencia surge como una propiedad emergente de ciertos sistemas complejos. O sea, la inteligencia no es por definición, es por un concepto de sistemas complejos que se llama emergencia en el sentido de que puedo hacer interactuar componentes más pequeñas, las puedo coordinar para que surja un comportamiento que no había preestablecido y que es mucho más complejo. Ahora, este modelo tiene su gracia y desgracia. Primero, que no tiene modelos explícitos del mundo. Yo no especifico el entorno en el cual se mueve. O sea, no es un juego de ajedrez, por así decirlo. Y lo otro, no hay razonamiento formal en términos de lógica matemática. Entonces, básicamente la interacción que tiene con el mundo es aprendiendo. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Decíamos que es un sistema que básicamente se basa en el concepto de emergencia, en el cual interconecta comportamientos y los comportamientos van generando conductas mucho más complejas. Fíjense ustedes que si me ven detenidamente, lo que estoy haciendo aparentemente puede ser caminar. Pero en realidad, si ustedes lo miran desde el punto de vista de comportamiento, no estoy caminando. Lo que estoy haciendo es moviendo articulaciones y las estoy coordinando de tal forma que al observador parece que estuviera caminando. Pero el concepto de caminar no existe. Un poco ese es el supuesto que está por detrás. Entonces, ¿qué es lo que tiene cada comportamiento? Es una acción que está ahí, que se puede activar, que tiene un estímulo de entrada muy simple y que tiene una acción de salida. Pero si ustedes se fijan, cuando yo camino, tengo varias conductas que pueden estar interactuando y seguramente cuando yo camino hacia adelante, ustedes dirán, obviamente no camino hacia atrás. Por tanto, quiere decir que es conducta que están viviendo ahí, conviviendo, pero que se empiezan a inhibir. Entonces, por eso es que este modelito se agregan algunos switch especiales que le dicen, ¿sabe qué? En algún momento algunas conductas que se van a inhibir, suprímala. Ya, párela, porque hay otras conductas que van a ganar. Eso puede ser tanto cuando recibe un estímulo como cuando genera una salida. Si a usted no le queda claro, fíjense el comportamiento de su jugador. Fíjense la forma que tiene de agarrar y todavía no la chunta a la pelota. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Ya, hay varias conductas que están luchando por sobrevivir. ¿Ya? Y luchando, algunas se activan, otras se desactivan, pero lamentablemente su máquina de predicción parece que no es muy buena, nunca la chunta. ¿Ya? Básicamente, ¿en qué consiste esto? El primer modelo que había no es otra cosa que es un sistema que interconecta las conductas, o sea, conecta los comportamientos que están en este momento realizándose en mi organismo, ya los coordina de tal forma que, por un lado, los permite conectarlo entre ellos.
¿cierto? Y por otro lado permite que compitan, porque van a haber algunos comportamientos que son más importantes que otros, ¿ya? Para que ustedes vean en la práctica qué significa eso, les voy a mostrar elegí este video porque quizás la mayoría lo ha visto por las redes sociales, entonces es interesante. Es el famoso Atlas, que lo desarrolló la empresa norteamericana Boston Dynamics, ¿cierto? Y todos lo han visto, todos saben lo que está haciendo, se está dando la vuelta atrás, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, hubo ingenieros que programaron para que hiciera eso. Mentira, hay un sistema como esto. De hecho, no se está dando la vuelta para atrás. ¿Qué es lo que está haciendo? Tiene comportamientos que se están conectando y están dando el efecto al observador, a todos nosotros, que está caminando. Por tanto, lo que puedo hacer con eso es fantástico, porque yo podría diseñar sistemas que se adapten totalmente a los medios, donde sea que estén, sin necesidad de que yo haya especificado algo previamente. Ese es un enfoque. Sin embargo, tiene un problema desde el punto de vista de la conciencia, de lo que hablábamos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que teníamos que tener la capacidad de predecir, la capacidad de adelantarnos? En realidad no estamos haciendo eso. Estamos reaccionando al medio. Por tanto, ahí tenemos algunas dificultades. Y como tenemos algunas dificultades, surge un segundo enfoque, que es este enfoque orientado a objetivos, en el cual tenemos nuestro agente que puede interactuar con el medio, pero tiene objetivos que cumplir. Por tanto, como tiene objetivos que cumplir, tiene que evaluar alternativas. Y como tiene que evaluar alternativas, se puede adelantar en el tiempo, definir, me conviene más una que la otra, ¿ya? Por ejemplo, este amigo que está ahí está resolviendo un problema que era la inteligencia artificial clásica, orientada a tareas. ¿Qué es lo que hace? Reconoce que tiene, no sé si se alcanza a ver atrás los cuadritos, digamos, no las figuras, sino lo que lo rodea, una línea azul en ese caso, está reconociendo que tiene un cubo que tiene que agarrar, ¿cierto? Eso ya está resuelto, eso no es problema. El segundo problema que tiene que resolver este agente es que seguramente hay unos bloques que tienen que, permitirle llegar de la situación inicial, que están los bloques A, B, C, distribuidos de cierta forma, a una situación final, que es la que está a mano derecha, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, el enfoque anterior claramente no me sirve, ¿ya? Porque tiene que pensar, tiene que predecir qué es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, preguntémosle al amigo robot ahí cómo puede planificar. Lo que podemos hacer es asumir que estamos en cierta situación inicial, donde están los bloques colocados en cierta posición, lo que está arriba. El detalle abajo básicamente son representaciones internas que no van a entrar en detalle. Y básicamente lo que yo voy haciendo es coordinando los posibles o prediciendo los posibles movimientos que puedan haber. En ese caso hizo algo interesante, que lo que hizo, movió un bloque encima del otro y luego movió, seguramente la otra movía en mover un bloque encima del otro y ¡chan! Resultado, llegué al estado esperado. ¿Siguen? Entonces, hay una conducta en estado objetivo, interesante, pero aún así, igual tenemos el problema que teníamos al principio. Igual, ¿qué pasa con sus estados mentales? Le estamos ordenando que haga el trabajo, lo hace igual, independiente de los recursos que tenga a su disposición, ¿ya? Entonces, le falta algo, le falta algo. Aquí tenemos una aplicación de eso. ¿Cómo sería en la práctica si yo tuviera un sistema logístico portuario, varias estas palas mecánicas que fueran a buscar bulto? Cada una de ellas, obviamente, está planificando su tarea y tiene otra complicación. ¿Cuál es? Que además tiene que coordinarse entre ellas para resolver el problema en forma cooperativa. Pero ahí tenemos un ejemplo práctico, un sistema de planificación que está ocupando ese esquema. Pero claramente las acciones del plan nunca se cuestionan. Usted tiene que realizar tal acción, tiene que realizar tal movimiento y en realidad es sí o sí, 100%. ¿Ya? Sin embargo, hay situaciones del entorno que básicamente puede que hagan que eso cambie. Por ejemplo, si alguien me pide hacer algo y en estos momentos no tengo los recursos para hacerlo, ¿qué es lo que hago? Una posibilidad es posponerlo. Otra posibilidad es preguntarle a alguno de mis amigos que tengo alrededor si me puede ayudar. Entonces, una variación de eso, perdón, estuvo fallando la tecnología acá, ahí está. Una variación de eso es que a esta planificación, a este modelo de la máquina de predicción, le agreguemos intenciones. Intenciones básicamente lo que hay detrás el concepto de diseñar agentes que tengan un modelo, y aquí aparece el tema de la conciencia artificial, un modelo de sus propias actitudes mentales. O sea, qué es lo que piensa el agente que está pasando en su entorno, de forma tal que cuando le llegue alguna instrucción, alguna orden, razone en base a eso y tome la decisión que en otro momento obviamente podría ser totalmente diferente, ¿ya? Básicamente este enfoque es un modelo de comunicación que se basa en unos aspectos súper simples, viene de las ciencias cognitivas, básicamente un modelo mental que tiene 3 grandes componentes que son bastante fáciles de entender, bastante complicados de implementar, ¿ya? Básicamente un modelo que se llama BDI, las iniciales de BDI vienen de B de beliefs, de creencia, D de deseos, y I de intenciones. Básicamente, ¿qué significa eso? Doto a la gente con la capacidad de establecer qué es lo que cree en un momento dado, y se puede equivocar. Yo creo que en un momento puedo pasar acá, no, en realidad no puedo pasar, estoy al borde, me puedo caer.
¿cierto? Tengo el deseo de salir de la sala, o de salir para allá, o hacer algo, sin embargo todavía no lo puedo hacer. Y tengo la intención de construir una casa, pero todavía me faltan muchos elementos. Esa es básicamente la concepción que hay detrás de esto. Entonces, si yo lo viera desde el punto de vista de un agente que está interactuando con un entorno, ¿qué es lo que vería? Básicamente, el entorno le está entregando un montón de información sensorial a la gente. El agente está tomando acción, ¿cierto? A partir de sus actuadores, si un robot físico, un actuador, si un robot virtual, una aplicación, no sé, de comercio electrónico, será otra acción. ¿Y qué es lo que está pasando con esa gente? Está razonando en base a su modelo mental. ¿Qué está diciendo, por ejemplo? Mire, ¿sabe qué? En realidad me voy a interactuar con el ambiente y me di cuenta que mis creencias ya no sirven. No es lo que yo pensaba, porque me llegó información perceptual que yo no conocía. Por tanto, actualice las creencias. Como tiene que actualizar las creencias y luego tiene que ejecutar acciones, lo que va a tener que hacer ahora es determinar cuál es la mejor intención a cumplir. Las intenciones para nosotros los humanos se convierten en un determinado momento en objetivo. Y cuando uno se pega a ese objetivo, básicamente dice, lo voy a cumplir sí o sí, es lo que se llama un compromiso. Por tanto, lo que hace el sistema ahora, una vez que me comprometí, voy a realizar o voy a tener en mente esa intención, ese objetivo. Y una vez que eso está claro, genero el plan de acción. Genero el plan de acción y luego, o lo simulo, ahí viene la máquina predictiva, lo simulo y luego ejecuto el plan en la vida real, en este caso en el ambiente en el cual estoy interactuando. Este es un ejemplo, no sé si ahí creo que alcanza a aparecer en tiempo real, por alguna razón a ustedes les aparece mejor que a mí. Esta es la aplicación, lamentablemente fue un caso de un incendio que hubo en Rhode Island, en Estados Unidos, en el año 2003, si no me equivoco, que básicamente hubo un montón de heridos y hubo más de 100 muertos. Básicamente en una discoteca en la cual las personas no pudieron salir. ¿Cuál es el principal problema? ¿Por qué interviene BDI? Porque había una creencia. Ustedes ven lo que está en rojo, ¿no se alcanza a ver? Voy a pasarlo. A ver. Para que lo vean. Por alguna razón está pasando cosas diferentes. Los puntos rojos ahí son los puntos de salida normal de emergencia. Sin embargo, lo que todos los asistentes a la discoteca sabían, solamente que hay una sola salida y entrada. El resto de las emergencias nadie las conocía. Por tanto, se fijan en un sistema de creencia que algunos dijeron, bueno, en realidad no hay otro punto por donde salir. Y en realidad, si ustedes se fijan en la simulación, empezó a quedar la embarrada, porque todos se empezaron a desesperar, ¿cierto? Se incrementó el nivel de temor, ¿cierto? La gente estaba, obviamente, alguna aspirando más humo que otra. Y los puntos que están en amarillo, que ustedes se acuerdan, aparecieron antes, básicamente son los guardias. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar aquí? ¿Cómo se aplica todo esto? Que en un momento el sistema de creencias de cada persona, de cada gente en este caso, empieza a cambiar dependiendo quién tengo al lado. Entonces, lo que hacía es buscar qué guardia tengo al lado que me pueda ayudar y me empezaba a cambiar mi sistema de creencias. Y obviamente la acción que empezaba a realizar es huya, váyase por la salida de emergencia. Si no hago eso, no tengo forma de saberlo. Este fue un modelo bastante preciso de cómo funcionó en la realidad esta situación, digamos, lamentable en Estados Unidos. Vamos a ver. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto? Obviamente esto da cuenta de los modelos básicos que hay. Hemos hablado de dos modelos básicos que hay hasta acá. No tanto de la conciencia en el amplio sentido de la palabra, pero sí desde el punto de vista de cómo los sistemas podrían ser dotados con actitud interna, de modo tal que empieza a cambiar la forma como ellos interactúan con el entorno, con el medio. Esto no es nuevo. El profesor Marvin Minsky del MIT, que ya falleció, que en paz descanse, ya había incorporado otro factor, que es el factor de las emociones, que es otro factor importante en todo el sistema o la máquina de conciencia. Pero todavía fue un enfoque bastante filosófico, cognitivo. Todavía no hay modelos computacionales prácticos probados que efectivamente te evidencia que así funcionan algunos aspectos básicos de la conciencia. ¿Ya? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que queda? Hay cosas interesantes. Primero, no hay un modelo, no hay un acuerdo, y lo que falta es un modelo unificado de conciencia artificial. ¿Ya? Por otro lado, este quizás es lo más interesante, hay muchos trabajos ya que se están haciendo en cómo no solamente estudiar biológicamente, neurológicamente, físicamente la conciencia y tratar de extraer información de nuestro cerebro, sino también tratar de transferirla. El tema es transferirla ¿a dónde? ¿Transferirla a otra persona? ¿O transferirla a un avatar o a una máquina? Y de hecho hay un proyecto que de hecho se está proyectando hacer eso, que se llama, lo pueden buscar por ahí después, se llama Avatar 2045, que tiene exactamente ese objetivo. Si lo cumple o no, es otro cuento. Esto lo encuentro interesante, tal como hay Internet de las cosas, lo que se proyecta en un prototipo que se desarrolló en Estados Unidos es Internet de la conciencia, que básicamente es extraer esta información, modelarla y tratar de conectar gente a partir de un aparato, más o menos simple, que un casquito, digamos,
y que básicamente comparte información de lo que están procesando conscientemente, individualmente, pero en una red, ¿ya? Y quizás de todas estas cosas, una de las que me gusta más a mí, porque la encuentro más práctica desde el punto de vista de ingeniería, es lo que actualmente se está trabajando, está muy en boga porque hay una necesidad que se llama la inteligencia artificial explicable. Ustedes dirán, ¿por qué explicable? Porque lo que hay hasta ahora son cajas negras. Muy buenos resultados, muy buenos diagnósticos médicos, pero nadie sabe qué diablo está pasando dentro. La pregunta en millones, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa si falla? ¿Cómo puedo explicar eso? ¿Cómo podría el sistema darme alguna cadena de razonamiento de lo que está haciendo para estar seguro de la decisión? ¿Se imaginan ustedes que un médico les da, o un sistema que simula médico les da, toma la decisión de que ustedes tienen cáncer de próstata o cáncer de mama con un 90% de exactitud? ¿Se quedan tranquilos? No, a menos que les dé una buena explicación, o a menos que vayan a ver o tengan una segunda visita, una segunda opinión. Eso es básicamente lo que está pasando ahora a nivel de ingeniería. Esto es lo que tiene. Ya, de hecho, es una necesidad de la empresa. Tiene alto trabajo científico y tiene alta necesidad ingenieril. De hecho, lo que más están trabajando en esto no son centros científicos, sino son empresas que están desarrollando las nuevas tecnologías para tratar de explicar qué es lo que está haciendo el sistema y tratar de, obviamente, convencer a la gente, ¿cierto? Y eso es lo que les quería transmitir. Muchas gracias. Good morning. Well, I would like to thank the organizers for the invitation. Buenos días, me gustaría agradecer a los organizadores por este excelente congreso y también al señor y senador Girardi lo felicitamos porque es un ejemplo en muchos otros países, no solamente Latinoamérica, sino para todo el mundo. Es un evento muy impresionante. Les voy a contar hoy sobre algunas propiedades especiales del mundo cuántico que han cambiado nuestra noción de la información. Ahora, voy a comenzar diciéndoles algunas propiedades muy conocidas de la información clásica. En la información clásica, la unidad elemental de la información es el bit, que tiene dos estados, 0 y 1. Eso puede significar verdadero o falso, sí o no. Y cualquier texto se puede clasificar por una secuencia de bits. Eso es lo que ocurre en sus computadoras, de hecho, en sus ordenadores. Los bits se pueden almacenar físicamente, por ejemplo, en un estado on u off, encendido o apagado, o en un dominio magnético o transistor. Esto es lo que ocurre en los pendrives, en los discos duros de los computadores. Y también los dos estados son robustos. Si ustedes tienen transistores que son conductores en sus propios estados, se quedan ahí. No son destruidos en rojo. Ustedes pueden leer la información en sus computadores sin destruirla, mientras se los lee. Pero en este caso no sé qué ocurre con un libro después que se tomó esta foto. Quizás puede ser una información de que sí, la información fue destruida después de leerla. Y la información también se puede fácilmente copiada de un computador a otro, de su computador al pendrive. Ahora, lo que voy a decirles es que hay una nueva perspectiva de la información que surgió por la revolución cuántica. Y esta revolución cuántica comenzó con el trabajo de Max Planck y Einstein, que nos mostró que la luz se comporta como si fuese un flujo de partículas que después se llama fotones. Otra revolución ocurrió recientemente, a fines del siglo XX, y esa fue la habilidad de desarrollar en muchos laboratorios para controlar los fotones individuales y los átomos individuales, y de hecho para controlar la interacción entre ellos de manera muy precisa. Este es un ejemplo de ello. Esta es una simulación que muestra iones de átomos cargados que han perdido un electrón, y estos 7 iones están atrapados por campos electromagnéticos y ustedes pueden controlar el movimiento de estos iones. Este es un ejemplo de un movimiento oscilador. Podemos tener distintas configuraciones de estas oscilaciones, que es otro ejemplo. Y ustedes pueden ver los iones porque muestran la luz del láser. Uno les alumbra luces de láser, por lo tanto es posible controlar de manera muy precisa la interacción entre cada uno de esos iones y las luces de láser. Otro ejemplo
es el control de manera muy precisa de la interacción de un átomo con un fotón que está atrapado en una cavidad. Este fotón tiene una vida en esta cavidad de una fracción de un segundo. Va arriba y abajo entre esos dos espejos que hemos visto ahí en pantalla, y durante este tiempo es fácil de calcular que la distancia que este fotón atraviesa llega a la circunferencia de la Tierra. Por lo tanto, uno lo ve atrapado en ese tiempo y luego controla la interacción de este átomo. Ahora, para el trabajo pionero realizado en estos sistemas, David Wildman y Serge Haroche ganaron el Premio Nobel 2012, que fue un reconocimiento sobre la importancia de esta nueva tecnología que se desarrolló a fines del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Ahora, para poder comprender las consecuencias de estas nuevas tecnologías y para los conceptos de la información, tenemos que hablar sobre la polarización de la luz. ¿A qué nos referimos? Si consideramos la luz como una onda, tenemos una luz que se propaga a lo largo del espacio y estas ondas pueden oscilar de manera en el plano horizontal. En un plano vertical, y luego decimos que está verticalmente polarizado, o aún puede oscilar en cualquier otra dirección, y luego decimos que tiene alguna polarización y alguna polarización angular, en este caso de 45 grados. Así es que también es posible tener luz y podemos tener cualquier polarización que oscilan de manera aleatoria en distintos planos, y le llamamos luz no polarizada. Ahora, ¿cómo medimos la polarización de la luz? Para poder lograrlo, utilizamos un dispositivo que se llama polarizador. Estos dispositivos son de tal forma que si la polarización de la luz está alineada con el eje del polarizador, ustedes obtienen una intensidad máxima. Si la polarización de la luz es octogonal al eje del polarizador, ustedes no obtienen ninguna intensidad. La luz pasa a través. Por lo tanto, si vemos algunas luces polarizadas y rotan el polarizador buscando la posición de la intensidad máxima, uno puede entonces encontrar la dirección de la polarización de la luz. Es así como lo hacemos. Y por supuesto, después que la luz pasa a través de este polarizador, si ustedes despolarizan a lo largo del eje de este polarizador, lo pueden lograr. Entonces, es así como este dispositivo se llama polarizador, polariza la luz. Si la luz no está polarizada y la luz que viene de estas ampolletas que están arriba, en esta luz, se despolariza. Y si te colocan un polarizador ahí, vuelve a polarizarse. Este es el dispositivo que mide la polarización de la luz y lleva la polarización a la luz que no está polarizada previamente. Ahora sabemos, gracias al trabajo de Planck y Einstein, es que la luz está compuesta por partículas y que se pueden pensar de esa manera. Y por lo tanto, podemos ver la polarización de un solo fotón. Y consideramos eso como un bit clásico. ¿Qué significa? Tomamos, por ejemplo, la polarización horizontal como valor 0 y la vertical como el valor de 1. Y si ustedes lo hacen así, podemos transmitir una secuencia de fotones que ustedes colocan en la polarización horizontal o vertical, que es un flujo de ceros y unos que codifican el mensaje. Ustedes pueden utilizar los fotones para sentir y enviar mensajes codificados y digitalizar por una secuencia de ceros y unos. Pero con los fotones podemos hacer más que eso, porque la polarización de los fotones no necesariamente tiene que estar en el eje horizontal o vertical. Puede tener cualquier dirección, de hecho. Y es por eso que decimos que un fotón puede llevar en su polarización un qubits de información. No solamente un bit de información, sino un bit cuántico, qubits. Y como tenemos más flexibilidad, entonces tenemos esta posibilidad de muchos ángulos. Uno debiera pensar que quizás existen algunas aplicaciones interesantes en la comunicación y en la computación, en los cálculos, porque esto va más allá de la posibilidad de un bits, y eso es lo que se indica. Ahora vayamos a más detalle con respecto a la interacción de los fotones y los polarizadores. Ahora estoy viendo un solo fotón.
no más al rayo de luz, y considero que este fotón único se envía a un polarizador, y ahí tenemos en pantalla. Por lo tanto, la polarización del fotón no es necesariamente está a lo largo del eje del polarizador. Así que el fotón emergente, que tiene una polarización a lo largo del eje del polarizador, es por eso que si tenemos muchos fotones, la luz que surge es polarizada, cada uno de estos fotones está polarizado, y más aún, el fotón no necesariamente pasa a través de esto. De hecho, si su polarización tiene algún ángulo con respecto al eje de este polarizador, tiene una probabilidad de pasar a través de eso, que depende del ángulo. Si está alineada, la probabilidad es máxima, y si es ortogonal, la probabilidad es 0. Y entre medio, tiene algunas probabilidades que crecen de un máximo a un 0. Ahora, hay que prestar atención a esta diferencia de interpretación. Para la luz tenemos esta reducción de intensidad. Para los fotones tenemos la reducción de la probabilidad de pasar a través del polarizador. Y por supuesto, si envían muchos fotones, ya que la probabilidad se reduce para un fotón con la polarización, significa que ustedes tienen menos fotones que surgen del polarizador, lo que significa que hay menor intensidad de luz. Y esa es la conexión entre la descripción microscópica y la macroscópica. Por lo tanto, hay más probabilidades con menor intensidad. Y también la dirección de la polarización cambia. Esta propiedad simple, entonces, que afecta al fotón que interactúa con el polarizador, de hecho, tiene consecuencias muy interesantes para la información cuántica. Se ha mostrado que si no sabemos a priori cuál es otra dirección, cambia la polarización del fotón, que es lo que acabamos de ver. Por lo tanto, es contrario a lo que ocurre con la información clásica. Cuando ustedes tratan de detectar la información, uno cambia necesariamente eso. Eso es típico de las leyes de cuánticas. Por lo tanto, no es posible medir la polarización de un solo fotón, porque si siempre sale polarizado al eje del polarizador, entonces uno no sabe cuál fue la polarización antes de ese hecho, antes de pasar, lo que es muy frustrante, ¿no es verdad? Por lo tanto, tenemos información ahí, no podemos leerla, y si la leemos, la cambiamos. Aún más, no es posible clonar un qubits, y por lo tanto se mostró por Woodruff y Tourette, y también Bits en 1962, que los pendrive no son posibles con los qubits. No podemos copiar un qubits. Por lo tanto, vemos una serie de no y no, que son frustrantes estos no, que sin embargo tienen consecuencias poderosísimas para la comunicación cuántica y la información cuántica. Y una de las consecuencias que podría explorarse con más detalles en la próxima charla por Charlie Bennett es la posibilidad de utilizar estas propiedades para una comunicación segura, lo que llamamos la criptografía cuántica. Y es un ejemplo práctico, de hecho. En Ginebra, el conteo de los voltajes utiliza la criptografía cuántica para proteger la información enviada de distintos lugares a la central que cuenta estos voltios. Pero sigue habiendo otras sorpresas en la mecánica cuántica. Si uno encuentra estas propiedades que son muy extrañas, hay que estar preparado. Hay propiedades muy importantes de este mundo cuántico, que fue considerado un paper por Einstein y Rosen en 1935, y fue un titular en el New York Times. Einstein ataca la teoría cuántica, y los científicos dicen que no está completa, aunque sí es correcta. No voy a ver los detalles de este argumento que se dio, pero sí estaba colocando el dedo en unas propiedades muy extrañas de las leyes cuánticas, y se le llama entrelazamiento. Estos estados entrelazados entre dos partes, dos sistemas, son de tal forma que se puede tener algún sistema en el cual ustedes saben el estado global del sistema. Pueden caracterizar totalmente un sistema completo, pero permanecemos ignorantes sobre las propiedades de cada una de estas partes. Esto es algo que no ocurre en el mundo clásico. Es increíble y nos impresiona desde el momento que se descubrió hasta la actualidad. Ahora, les damos un ejemplo de cómo podemos producir estos estados entrelazados. Enviamos una luz ultravioleta, un haz de luz a través de un cristal, y luego si este haz es lo suficientemente poderoso que sale de un láser,
genera dos luces o haces de luz infrarrojo. El color cambia, dos haces de distintos colores, y desde el punto de vista microscópico lo que ocurre es que cada uno de estos fotones ultravioletas genera dos fotones de este medio. Y estos fotones se les llama, quizás de manera romántica, los fotones gemelos, porque surgieron y nacieron al mismo momento. Bajo ciertas condiciones, entonces, uno de los fotones surge de manera horizontalmente polarizado y el otro verticalmente polarizado. Por lo tanto, uno sabe que la polarización es ortogonal, que es la información global, pero uno no sabe cuál es horizontalmente polarizado y cuál está verticalmente polarizado. Ese es un ejemplo de este fenómeno extraño. Y la física cuántica tiene una manera importante de representarlo, que se muestra en esta ecuación, que es la única que les voy a mostrar en esta charla. Se escribe el estado del sistema como una suma de las dos posibilidades. La primera tiene el primer fotón en el estado polarizado horizontal y el segundo, el primer fotón, está verticalmente polarizado. Y el estado del sistema es la superposición de ambas dos posibilidades. Y ese es un ejemplo de una situación muy poderosa en la mecánica cuántica, un ingrediente poderoso en la mecánica cuántica, que es la superposición cuántica. Ahora, estos estados entrelazados son útiles para la comunicación y útiles para la computación cuántica, que vuelve a una charla que se dio, que se mostró que se podía simular la física eficientemente con los computadores cuánticos. Ahora existe la idea de desarrollar estos computadores cuánticos desarrollados por Google y otras compañías en muchos laboratorios. Y ustedes ven que este titular en la ciencia el mes pasado era bastante optimista. Dicen que los científicos están muy cerca de desarrollar computadores cuánticas que pueden superar a los computadores convencionales. Esto se puede explorar con distintos sistemas físicos. Ustedes tienen nuevamente los amigos que atrapan los iones, pero todos los sistemas tienen un enemigo común. Y este enemigo en común se le llama el ambiente. Los medioambientalistas no se sientan mal al respecto. Significa el ruido producido por el ambiente que destruye las propiedades cuánticas y transforma los computadores cuánticos en los clásicos. Ahora, me interesé en este problema para ver cómo es posible que esto ocurra. Los sistemas cuánticos, que son grandes sistemas cuánticos, se transforman en sistemas clásicos. Y eso se relaciona con una pregunta fundamental. ¿Por qué no vemos la superposición cuántica en el mundo clásico? ¿Por qué no podemos ver a esta persona que está acá en una superposición de dos estados, sentado acá y allá a la vez, en estos dos estados, que muestran las dos posibilidades de esta persona? Estudiamos esto, que involucró la colaboración con el grupo francés de Serge-Haroche, y también eso llevó a un experimento realizado en 1996, donde se describe lo que les mencioné anteriormente, una cavidad que ha atrapado algunos elementos interiores. Ustedes envían un átomo en la cavidad, lo miden y al hacer una medición especial tienen que construir un campo en esta cavidad, que es un campo extraño. Es equivalente a tener la cavidad iluminada y oscura, en una superposición de un estado iluminado y un estado sombrío. Y este estado puede ser probado enviar otro átomo a esa cavidad. Y ustedes pueden retrasar el envío de este átomo, segundo átomo, y al hacerlo, ustedes pueden explorar cómo esta superposición se descompone y se transforma en una opción clásica, con la cavidad que ya sea está oscura o iluminada. Ahora, este experimento demostró entonces que, como hay un número creciente de fotones en la cavidad, la densidad de la luz en la cavidad, este tiempo de desaparición de las características cuánticas se acorta y se acorta cada vez. En el tiempo de coherencia, uno pierde las capacidades cuánticas. Y eso explica entonces por qué nosotros no vemos en el mundo clásico este tipo de superposición. Ahora también hemos trabajado en la resiliencia de este entrelazamiento, que es interesante, es útil para los computadores cuánticos. Un gran computador cuántico también involucra esta superposición de grandes sistemas y, por lo tanto, son muy sensibles a la influencia del ambiente. Por lo tanto, nuestro grupo ha hecho desarrollos teóricos y también experimentales para poder estudiar el efecto del medio ambiente en el entrelazamiento. Y la conclusión final es que a medida que los sistemas se vuelven cada vez más grandes, la pérdida de las propiedades cuánticas
se vuelven más rápidas y más rápidas. Por lo tanto, si vamos a esquiar en las montañas de Chile, por ejemplo, no traten de hacer lo que esta persona hizo. Estaba en una superposición de dos estados, bajando a lo largo del árbol a la derecha y a la izquierda, y si lo hacen, ustedes saben que quizás van a morir por el golpe, porque el objeto es macroscópico, por lo tanto no van a tener esta superposición cuántica como propiedad. Vamos a usar un poco la paciencia de los organizadores con dos comentarios ahora, ya que estamos en Chile y ya que estamos en Latinoamérica. Y en algunos países de Latinoamérica vemos que la ciencia pasa a través de un problema severo, debido a la falta de comprensión de parte de los políticos. Me gustaría simplemente mencionarles que lo único que estamos diciendo acá se remonta a estos pioneros de la mecánica cuántica, hombres y mujeres que al inicio del siglo XX comenzaron a hacer y formular preguntas sobre el mundo microscópico. Desarrollaron una nueva teoría cuántica y la fuerza subyacente para ellos era la curiosidad y la pasión por el conocimiento. No tenían ninguna idea de una aplicación posible de lo que estaban haciendo, de lo que iban a desarrollar. De hecho, estaban interesados en lo que estaban haciendo simplemente porque eran curiosos sobre cómo funcionaba la naturaleza. Sin embargo, 100 años después del descubrimiento de Planck, después del inicio de la mecánica cuántica, existió este paper publicado en Scientific American por Max Tenmark y John Wheeler. Y en este paper ellos dijeron que en ese momento, el año 2000, estimaron que un 30% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se basaba en invenciones que fueron hechas posibles por la mecánica cuántica, de los semiconductores, en los chips de los computadores, hasta los lasers, en los compact discs, resonancia magnética, en los hospitales y mucho más. Por lo tanto, la curiosidad y la pasión fueron los precursores de esta evolución. Y somos afortunados de tener personas como el senador Girardi, que han tenido esta comprensión. Pero necesitamos más políticos que estén en contacto con la sociedad para que comprendan la importancia que las grandes revoluciones de la tecnología provienen muchas veces de ciencia básica, realizada por gente joven, gente que les mostré. Muchos de ellos tenían 22, 23 años entonces, que no tienen idea sobre una aplicación posible de su investigación. Y por alguna traza peculiar de la evolución de la especie humana, esta curiosidad y esta pasión, de hecho, ha servido a la humanidad, ha revolucionado la vida nuestra, nuestras maneras y nuestras costumbres. Muchas gracias. Ahí estaba Luis Davinovich con esta charla ofrecida en el año 2017, computación cuántica. Este doctor en física, cuyas líneas de interés son la óptica y la informática cuántica, nos señaló que las grandes revoluciones muchas veces son realizadas por las ciencias básicas y especialmente por jóvenes. Con esta reflexión concluimos este especial Congreso Futuro, llevando a ustedes lo que han sido las exposiciones, ideas, preguntas y respuestas de cientos de científicos que han estado presentes en Santiago y también en las regiones, compartiendo la ciencia con la ciudadanía. Les recuerdo, si quieren ver esta y otras charlas, www.congresofuturo.cl, pero también nos pueden seguir en las plataformas de distintas municipalidades de nuestro país, a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades en el compromiso de acercar la ciencia a la ciudadanía. Les recuerdo que si quieren conocer cuáles son los temas que aborda la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, entonces www.senado.cl. Gracias por habernos acompañado. Soy Jessica Soto Huerta y los dejo invitados a que nos juntemos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro para revivir los futuros posibles. Nos vemos. Cuídense.